Arratsalde-on, eskerrik asko, Arantxa Marian. Muchas gracias a la coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi por dar a Amnistía Internacional la oportunidad de dar nuestro punto de vista en algunas materias. Y empezamos por estos títulos tan complejos que hemos puesto. Tengo derecho a exigir mis derechos. Y concretamente la parte que me toca a mí exponer, que dicho sea de paso, voy a intentar abreviar porque he venido con Iván en el autobús y me he dado cuenta que él tiene cosas mucho más interesantes que decir. Y mi parte es muy teórica y muy árida y entonces intentaré abreviar todo lo posible. Ya en el subtítulo de mi parte dice qué obligaciones tienen las instituciones públicas para proteger los derechos de la ciudadanía de los países del norte y del sur en el contexto de la crisis actual. Yo me he permitido añadir y las empresas porque, desde luego, las normas internacionales de derechos humanos obligan a más que las instituciones públicas y a los gobiernos, como muy bien apuntaba el vídeo que acabamos de ver, y en su momento insistiremos. Aquí tenemos, en esta diapositiva, una imagen que ejemplifica esta cuestión, ¿no? Cuando las empresas en este mundo globalizado extienden su influencia más allá de sus territorios, de sus límites, pueden violar derechos humanos que los gobiernos de los países en que se encuentran no saben o no quieren prevenir y castigar. Entonces, por ejemplo, la compañía petrolífera Shell, una industria extractiva, en el delta del Níger tiene instalaciones petrolíferas que producían grandes vertidos y durante muchos años la población de la zona se vio obligada a cambiar sus actividades de pesca y agricultura. Así como en otros lugares del mundo, cuando se produce un vertido, como por ejemplo en el Golfo de México, la compañía British Petroleum fue presionada por el gobierno estadounidense. Muy rápidamente fue indemnizado todo el mundo y se limpiaron las manchas de crudo. Sin embargo, aquí tuvo que ser la justicia internacional la que condenara a la compañía a indemnizar a las personas. Y aquí es donde tenemos que apuntar, una de las ocasiones en las que tenemos que apuntar la perspectiva de género como muy importante, en eso que se ha dado en llamar la feminización de la pobreza. Aquí las mujeres eran desproporcionadamente perjudicadas porque la extracción de marisco es esencialmente realizada por mujeres en el delta del Níger. Entonces, el número de mujeres que se quedaron sin trabajo y sin capacidad de aportar sustento a sus familias era enorme con respecto a los hombres que sí que podían dedicarse a la agricultura y la ganadería. Pero bueno, vamos a contar ahora una serie de ideas fuerza que me gustaría resaltar. La crisis económica no se puede convertir en una crisis de derechos humanos. Y hay algunas claves que son estas. Los derechos humanos están contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros tratados internacionales importantes y están obligando con fuerza de ley a los Estados firmantes. Y no son algo los derechos humanos que los gobiernos puedan o no puedan cumplir, no es algo potestativo, sino que están obligados por normas con rango de ley o el equivalente a rango de ley. También es importante señalar que los llamados derechos económicos, sociales y culturales son derechos de la misma categoría que los derechos civiles y políticos. Esto lo vamos a explicar un poco después. La pobreza, también lo apuntaba el vídeo que acabamos de ver, no es un fenómeno natural que se produzca por casualidad, sino que es algo evitable y que es el resultado de decisiones que toman gobiernos, empresas, entidades y personas que tienen poder para tomar estas decisiones. Y en algunos casos esas personas deben rendir cuentas de las violaciones de derechos humanos que se producen. Con la crisis económica, los derechos humanos que resultan más perjudicados son los llamados derechos económicos, sociales y culturales, que vamos a ver cuáles son. En la Declaración Universal de Derechos Humanos hay una serie de derechos que son civiles y políticos, por un lado, y económicos, sociales y culturales, por otro.
Son derechos civiles y políticos los que tienen que ver con las libertades individuales y su protección frente a intromisiones del Estado o de otros agentes políticos o públicos o privados, y son el derecho a la vida, a la libertad, al derecho a la justicia, a la tutela judicial efectiva, al honor, etcétera. Y los derechos económicos, sociales y culturales son los que tienen que ver con la alimentación, el agua, la salud, la vivienda, el trabajo, seguridad social. Bueno, ambos tipos de derechos están incluidos en la Declaración Universal sin ninguna distinción, es decir, se enumeran sin hacer diferentes clasificaciones. En la Conferencia Mundial de Viena sobre los Derechos Humanos de 1993, 171 estados firmaron que los derechos universales, los derechos económicos, sociales y culturales, como los civiles y políticos, son universales e interdependientes, y la comunidad internacional debe tratar los mismos de manera justa, equitativa y en pie de igualdad. Con lo cual, para la ley internacional de derechos humanos no hay ninguna diferencia. Las violaciones de derechos humanos pueden crear, aumentar o mantener la pobreza, y al mismo tiempo las personas que viven en la pobreza son más sensibles a las violaciones de los derechos humanos. Es un círculo vicioso, endiablado. Las violaciones de derechos humanos muchas veces conducen a la pobreza, y la pobreza muchas veces es consecuencia de violaciones de derechos humanos. Bueno, ¿y por qué digo que los derechos humanos no son potestativos para los gobiernos y para otros sujetos poderosos, sino que son obligatorios? Bueno, pues porque lo dice el derecho internacional. Aquí hago un apunte de cuáles son las fuentes del derecho internacional, pero nos vamos a fijar en los tratados internacionales. Pues ¿por qué obligan los tratados internacionales? Pues, aunque parezca una obviedad, porque los tratados hay que cumplirlos. En el Convenio de Viena de 1969 se consagró también una máxima latina que dice pacta sunt servanda, que significa que los pactos hay que cumplirlos. Y la comunidad internacional acepta unánimemente esta regla. Además, también se estableció que el derecho interno no se puede oponer como justificación de incumplimiento. Como, por ejemplo, en el caso de España se podría oponer para incumplimiento de derechos humanos el decir que algunas cosas están descentralizadas, como la educación y la sanidad, y el Gobierno central, en consecuencia, no tendría que responder de violaciones de derechos humanos en estos ámbitos. Esto sería una invocación de derecho interno para justificar violación de derechos humanos que está proscrita por el derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos está compilado en tratados que representamos en esta tabla. Tenemos un sistema universal, que es el que nace de Naciones Unidas, concretamente la Carta Internacional de Derechos Humanos, que comprende la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y derechos económicos, sociales y culturales, que es a los que vamos a dedicarnos más intensamente. Luego tenemos sistemas regionales, que serían el europeo, el americano, el africano y los estatales, que pasaremos más deprisa por encima de ellos. Voy a dirigirme directamente voy a hacer primero una salvedad. La Constitución española, desde Amnistía Internacional, denunciamos constantemente y pedimos su reforma, ahora que sabemos que se puede reformar sin grandes dificultades, como se ha hecho ya. Y vemos que los derechos económicos, sociales y culturales que tenemos aquí en color atenuado en el capítulo 3, ni siquiera son llamados derechos, son llamados principios rectores. Y al estar contenidos en ese capítulo 3, están exentos de muchas protecciones que son fundamentales, porque cuando los derechos humanos no están protegidos por normas con suficientemente rango, pues son más fáciles de violar y son más susceptibles de ser incumplidos. Están así, por ejemplo, exceptuados de recurso de inconstitucionalidad, recurso de amparo o recurso de un procedimiento judicial sumario que tienen los derechos civiles y políticos. Yo puedo ir a un tribunal y decir que han violado o me han perturbado mi derecho a libertad de expresión, pero no puedo decir que me han perturbado o que me están negando mi derecho a una vivienda adecuada. Bien, de Carta Internacional. El protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un instrumento que ha entrado en vigor en mayo de este mismo año, al ser firmado por 10 países, son esos que están en pantalla. Ahora mismo yo creo que hay 11, pero bueno, España es uno de los países que ha firmado, y esto nos permite
nos abre una vía de impugnación que estaría a disposición de personas individuales y de grupos y consistiría en… tiene ciertas limitaciones, pero es un paso muy importante. De entrada, solamente pueden invocar este procedimiento las personas de los Estados parte, que son las que están ahí, y sería exigible agotar los recursos internos. Es decir, tendría que ir a juzgados y tribunales de España y tendría que obtener denegación de mis derechos aquí para poder acceder a presentar una comunicación al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Hay un plazo de 1 año, no desde que se produjo la violación del derecho, sino desde que se agotó el procedimiento judicial interno, es decir, desde que ganó la firmeza, la sentencia denegatoria. Bien, ya hemos visto que los derechos humanos están contenidos en normas, tratados internacionales que tienen fuerza de ley para obligar a los gobiernos. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer los gobiernos con los derechos humanos? Las obligaciones genéricas que incumben a todos los derechos humanos, no solo a los económicos, sociales y culturales, son respetar, proteger y realizar. Respetar los derechos humanos significa abstenerse de intervenir, es decir, no perturbar en el disfrute pacífico de ellos. No se pueden efectuar desalojos sin un juicio justo o proporcionar alojamiento alternativo, pues como pongamos un ejemplo, la Cañada Real. La obligación de proteger incumbe al Estado con respecto a perturbaciones por parte de terceros que no son el propio poder y consiste en prevenir, investigar, castigar y reparar el daño causado por abusos contra los derechos humanos cometidos por particulares, empresas, comerciales u otros agentes no estatales. La obligación de realizar exige que los Estados adopten medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y de otra clase encaminadas a la plena efectividad de estos derechos. Y ahora veremos unas obligaciones que son más específicas de los derechos económicos, sociales y culturales. En el derecho internacional no es como en la Constitución española, que se configuran estos derechos como principios inspiradores, sino que son verdaderos derechos y los Estados tienen obligación inmediata de hacer algunas cosas. Entre ellas es impulsar medidas legislativas, pero no sería suficiente, sino que deben acompañarse de medidas administrativas, económicas, sociales y educativas que garanticen la plena y efectiva aplicación de la legislación. También medidas judiciales otorgando recursos judiciales en los que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercitar estos derechos. También es obligatorio que los derechos económicos, sociales y culturales se desarrollen con progresividad. Esto es que no quiere decir que no haya un contenido mínimo, que desde luego hay un contenido mínimo, un núcleo fundamental que se tiene que asegurar desde el principio, sino que una vez adquirido ese contenido mínimo es obligatorio que en la medida de las posibilidades se vayan desarrollando. Los niveles esenciales que hay que conseguir es especialmente respecto de personas que se encuentran en situación de pobreza y están excluidas socialmente, que son los que tienen que hacer mayores obstáculos a la hora de hacer frente a mayores obstáculos. Los Estados, por otra parte, están obligados a destinar el máximo de recursos de que se disponga en el Estado. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dicho que de ninguna manera se eliminan las obligaciones de los Estados con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales como resultados de las crisis, de las limitaciones de recursos y incluso en estos casos de limitaciones graves, los Estados deben proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante adopción de programas de relativo bajo costo. Esta obligación no solo se refiere a los recursos que los países ponen a disposición del propio país, sino de la comunidad internacional, como también apuntaba el vídeo que acabamos de ver. Por ejemplo, España se comprometió, y es obligatorio y no es optativo, a contribuir a la comunidad internacional con hasta un 0,7% del Producto Interior Bruto. Luego, visto que tenemos este contenido mínimo y estas exigencias en derechos humanos, también el derecho internacional permite en algunos casos ciertas limitaciones o restricciones.
Hemos visto lo que hay que hacer con los derechos humanos y ahora vamos a ver lo que no se puede hacer bajo ningún concepto. De entrada, hay derechos que son inderogables. Hay derechos que tienen un contenido absoluto que no se puede modificar. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a esclavitud o la personalidad jurídica. Ni siquiera en tiempos de guerra pueden modificarse este contenido. Pero en ciertos casos sí que hay ciertas restricciones que pueden ser admisibles, como por ejemplo en el derecho de expresión, de reunión, privacidad y secreto de las comunicaciones, pues con el debido control judicial y con ciertos requisitos sí que se pueden restringir hasta un cierto punto. La restricción tiene que estar prevista en la ley, esencialmente prevista en la ley, y tiene que tener una de las finalidades que el derecho internacional reconoce como legítimas. Debe ser un medio demostrablemente necesario y proporcional para alcanzar esta finalidad. Y además el Estado tiene que demostrar que todo esto es así, es decir, la carga de la prueba le corresponde al Estado. Luego, en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, hay unos límites adicionales o que se refieren más concretamente a estos derechos y que puede a lo mejor sonar reiterativo con respecto a algunas cosas que ya he dicho. Incluso en época de graves limitaciones de recursos económicos, hay que hacer todo lo posible y hasta el máximo de recursos disponibles. Y los Estados tienen que proteger a las personas que pertenecen a los grupos en situación de vulnerabilidad y que sufren discriminación, entre las que cabe destacar las mujeres, sobre quienes concurren dificultades y desventajas añadidas de género. Los Estados tienen la obligación de llevar a cabo una evaluación de posible impacto que la reducción del gasto público puede tener sobre los grupos en situación de mayor vulnerabilidad objeto de discriminación por género, antes de su aplicación. Esto no se está produciendo en el caso de España, por ejemplo, en ningún caso. Estas evaluaciones de posible impacto, desde luego, Amnistía Internacional no tiene conocimiento de ninguna. No son permisibles medidas regresivas adoptadas, es decir, cuando los derechos económicos, sociales y culturales se instauran por los Estados y adquieren un cierto nivel, de ese cierto nivel no se puede ya bajar, o sea, se consolida ese nivel alcanzado. Y las medidas regresivas son prohibidas por el derecho internacional. Cuando se adopta alguna de ellas, el Estado tiene que demostrar que se han aplicado tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas en relación con la plena utilización de los recursos máximos disponibles. Es decir, son un último recurso, tienen que haberse agotado las opciones para que se pueda recurrir a ellas. En el cumplimiento de los derechos humanos también es importante no solo el resultado, sino que durante el proceso en el que se formulan y aplican las políticas estatales, la ciudadanía pueda tener una participación efectiva e informada. Hay que establecer mecanismos de participación garantizando la transparencia y la rendición de cuentas. Tiene que producirse un monitoreo y una evaluación de las políticas estatales. Y en el caso de las competencias descentralizadas, el Comité de Naciones Unidas nos insiste en que el Estado responde absolutamente de todos los derechos económicos, sociales y culturales de las personas que residen en su territorio. Esta es una página estatal, el dominio Marca España, en la que no sé si se puede leer más o menos algo, pero bueno, dice que España promueve los derechos económicos, sociales y culturales, que España ha firmado la práctica totalidad de los tratados del sistema de Naciones Unidas, en materia de derechos humanos. Bueno, dice práctica totalidad porque, entre otros, como la mayoría de los países de Europa receptores de trabajadores, no ha firmado la Convención Internacional de Protección de Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, que está vigente desde el 2003. Y tampoco esto en el plano del derecho internacional universal. Y en el plano de Europa no ha firmado la Carta Social Europea, más concretamente la Carta revisada y el protocolo adicional que permitiría, como está accediendo los ciudadanos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuestiones civiles y políticas, pues no lo ha firmado. Quería simplemente apuntar que en 2012 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es quien nos vigila, quien dice si en España se están cumpliendo las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, ha hecho estas consideraciones. El Comité pide a España revisar las medidas de austeridad porque perjudican de forma desproporcionada a los colectivos más vulnerables y marginados, especialmente personas pobres, mujeres, niños y personas con discapacidad. El Comité recomienda vigorosamente que se adopte un programa nacional de lucha integral contra la pobreza y se alarma de las altas tasas de pobreza infantil y situación de las personas mayores que viven con pensiones cuya cuantía es, en muchos casos, inferior al nivel de subsistencia mínimo.
En materia laboral, les preocupa enormemente las tasas de desempleo, sobre todo en lo que se refiere a jóvenes, inmigrantes, gitanas y personas con discapacidad. Piden al Estado que se evite cualquier retroceso, incluyendo la protección de los derechos laborales de los trabajadores. Muestran una inquietud ante la congelación del salario mínimo interprofesional a un valor que no permite un nivel de vida digno y recomienda ese ajuste periódico al costo de la vida. ¿Qué decir de las pensiones? Refiriéndose a la sanidad, nos requiere para que se garantice que todas las personas, independientemente de su situación legal en el país, tengan acceso a la sanidad y no vean perjudicado su derecho al más alto nivel posible por razones de salud, por razones económicas. En cuanto a los problemas con hipotecas impagadas, el Comité requiere al Estado para que impulse una reforma legislativa que faculte la dación de la vivienda en pago de modo que esta no sea opcional para las entidades bancarias y señala que se deben aumentar las ofertas de vivienda social. Bien, esto es lo que nos dice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que yo creo que esto es un buen tirón de orejas. Quiero decir, a pesar de lo que dice la página que acabamos de ver de Internet, que se congratula de ser modelo en derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, pues yo creo que esto es esencialmente lo que quería decir y sigo queriendo repetir como si fuesen mantras las frases del principio, que la crisis económica no se puede convertir en ningún caso en una crisis de derechos humanos, que la pobreza no se produce por casualidad, tiene causantes, personas que toman decisiones y que deben responder por las violaciones de derechos humanos, y que los derechos humanos no son facultativos para los gobiernos, son obligatorios, lo mismo que nosotros estamos obligados a pagar impuestos, los gobiernos están obligados a cumplir hasta los estándares de derechos humanos de los tratados internacionales en los términos que acabamos de ver. Y ahora quisiera hacerme referencia a una campaña que Amnistía Internacional tiene vigente los meses de octubre y noviembre, en los que muestra su especial preocupación por los derechos a la vivienda adecuada, al más alto nivel posible de salud y a la preocupación que estamos experimentando por el uso excesivo de la fuerza por los agentes encargados de hacer cumplir la ley en determinadas manifestaciones por personas que, preocupadas por los recortes que se están produciendo en servicios públicos, pues se manifiestan pacíficamente. Vamos a activar la pista de subtítulos. Ahí, eso es, muy bien. Bueno, pues esto es lo que oyen el presidente Rajoy y su gobierno. Y esto es lo que miles de personas les estamos diciendo, que los derechos humanos no se recortan. 870.000 personas se han quedado sin atención sanitaria. Miles de familias están perdiendo sus viviendas. La policía ha maltratado a gente que se manifestaba pacíficamente contra los recortes. Con crisis o sin crisis, las personas somos lo primero. ¿Y esto es lo que oyen? Bla, 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 bla. Entra en nosvanaoír.org y consigue que nos escuchen. Porque hasta que nos escuchen, nos van a oír. Bueno, es la mejor fase para acabar. Las personas somos lo primero. Gracias.